cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel, cuando vio adelante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. somos agentes de transformación para la comunidad donde Lugar. estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder con Que pasión. Él me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi forma, mi estilo. Hola, bienvenido a nuestro programa una vez más, Escudriñando. Es de gran bendición poder compartir contigo en este día las bendiciones de nuestro Señor a través de su palabra. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y comparto este espacio con mi esposo, el doctor Luis Gómez. Gracias, Luis, por estar con nosotros nuevamente en el programa Escudriñando. Qué bueno, y podemos compartir juntos verdades de la palabra de una forma tal que Amén. realmente nos podemos sentir que estamos entrando en esas profundidades de Dios y disfrutar de estas. Amén. Es que Escudriñando es un programa para ustedes que están sintonizándonos. Es un programa que hemos diseñado para poder entrar de manera mucho más directa a la palabra de Dios. Dentro del cuerpo de Cristo hay gente que disfruta verdaderamente estudiar la palabra. Y este es un tiempo donde ha habido tanta sequía dentro de la iglesia, que pues nuestro corazón es poder compartir con la gente la revelación que el Señor nos ha entregado. Amén. Amén. En este momento, Luis, hemos estado tratando un tema sumamente interesante por estos últimos programas. Empezamos una serie que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en este momento. Y hablábamos acerca de que estamos en un año que es sumamente importante, es definitivo, es crucial en la vida de la iglesia, pero también en la vida de las naciones de la tierra. El año 2014, que es el año 5774 Ajin Dalet en el calendario hebreo. Es un año donde el Señor de una manera especial nos está dando oportunidades, pero que de manera muy enfática el Señor está mostrándole a su pueblo y también a las naciones de la tierra que Él es el Dios soberano que gobierna con autoridad y que gobierna con justicia. El año 2014, proféticamente hablando, es un año donde convergen profecías de años pasados y cumplimiento de promesas. Y es un año donde el Señor está trayendo a vida muchas cosas. Y yo le doy gracias a Dios porque yo creo que mucha gente, al igual que nosotros, anhelamos vivir tiempos como este, porque son tiempos realmente emocionantes. Amén, amén. Sí, cuando estábamos estudiando y hicimos referencia a los eventos cosmológicos que están sucediendo, los eventos celestiales, para decirlo en un término más sencillo, que han acontecido, y viene a mi mente el hecho de que el día de Thanksgiving, para los que celebran Acción de Gracia, o el día de Hanukkah, que fue el mismo día el año pasado, El año 2013. el 2013, el 28 de noviembre del 2013, sucedió algo interesante, que es un evento celestial, y como esto lo quiero tratar en el día de hoy, que fue que el cometa Aison se vaporizó en el Sol ese día, cuando fue llegando al Sol, cosa que en cierto sentido ha sido única, porque eso teóricamente se sabía que eso pasaba, pero no lo habían visto los científicos, y ahora lo pudieron ver, palpar, cómo el cometa desaparece completamente después de pasar por el Sol. Pasó muy cerca y esto le acontece, pero el evento celestial es que eso sucede. Y uno de los significados que esto me está diciendo es que hay cosas que han venido siendo significativas por mucho tiempo, pero está llegando el momento en que están desapareciendo, están siendo vaporizadas, y su estela va a ser como que más, ni siquiera existieron más. Y yo creo que la parte importante quizás para personas que no nos han escuchado antes, decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Un programa de horóscopos? No, es el hecho de poder entender el principio bíblico. Dice la Biblia que habrán señales en el cielo y en la tierra, y el Señor ha estado hablando a su iglesia, y ha estado hablando a las naciones de la tierra, y está usando todas las cosas, toda la creación, para que su voz sea oída. Sí. Y no hay discusión alguna de esto, y lo otro es, Luis, que no habrá excusas. Exacto. Porque la voz de Dios se está dejando oír por toda la tierra. Sí, sí, continuando en el mismo sentido, entonces veíamos lo de la tetrada,
Y ahora estamos entrando en un momento donde hemos visto las diferentes puertas, cómo se han abierto. Y ahora el Señor nos está llevando a un punto que es crucial en este tiempo, y es el que ahora hemos visto que hay puertas de oportunidad para cada quien, pero ahora Dios quiere usarnos a nosotros como la puerta para las naciones puedan entonces experimentar la bendición de Dios en una forma totalmente diferente a como lo habían experimentado hasta ahora. Así es, son 4 puertas de las que hemos hablado, que literalmente el Señor está abriendo para nosotros en este tiempo. Decíamos que en primer lugar tiene que ver con un liderazgo que está emergiendo, que tiene características fundamentales tales como la integridad, son confiables, saben recibir instrucciones, saben oír instrucciones de parte de Dios. Y esto es algo que garantiza de que la iglesia va a ir por buen camino, porque Jesús mismo lo dijo, los ciegos guiando a ciegos pues caen en el mismo hueco, pero cuando tenemos gente que entiende el episcopos de Dios, cuando tenemos gente que conoce los tiempos de Dios, entonces sabemos que el pueblo va a caminar en la revelación correcta y va a llegar a su destino. También hablábamos acerca de que la segunda puerta que el Señor está abriendo delante de nosotros en este momento es que nos está dando la oportunidad, nos está posicionando para que podamos gobernar, legislar, me gusta usar esa palabra, de manera correcta. Y estamos en momentos donde hay leyes que se están tratando de aprobar, que van en contra de los principios de Dios, van abiertamente en contra de los principios de Dios, pero es importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y entendamos, en primer lugar, que es la oportunidad de Dios para que nosotros, su iglesia, podamos ejercer la función para la cual fuimos creadas. Amén. Y es gobernar juntamente con Cristo. Amén. Y en segundo lugar, porque este es el tiempo donde el Señor quiere entronarse en nuestras naciones. Amén. Pero primero porque está entronado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Y cuando el Señor es Señor, valga la redundancia, entonces gobierna, es establecido en las naciones. La tercera puerta que veíamos es que esta es la oportunidad que el Señor le está dando a su pueblo para que el lugar desde donde se genere la prosperidad y las riquezas sea desde la iglesia. Y veíamos cómo en otros tiempos, por ejemplo, Dios levantó a hombres, un José, y colocó a una de las autoridades importantes de ese tiempo, vamos a decirlo así, una persona que estaba en poder, y trae a esa persona una inquietud a través de un sueño, y la respuesta fue un preso que no era considerado ni siquiera persona. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si la iglesia empieza a verse a sí misma como la puerta de bendición para las naciones, nosotros vamos a tener que ver literalmente cómo los gobiernos, cómo empresas empiezan a llamar a la iglesia y a decirle, ustedes tienen la respuesta. Y esto es de algo determinante en este momento. Sí, como lo estás diciendo, esto implica que mucho de la iglesia, que hasta ahora ha usado simplemente la metodología y lo que se enseña en el mundo, ahora va a tener que seguir conociéndolo, porque no es que vamos a descartar a aquellos más, tenemos que conocerlo, pero vamos a pedirle a Dios la revelación de cómo actuar y cómo operar en estas diferentes áreas para que, conociendo aquello, podamos saber cómo manejarnos ahora para poder traer la prosperidad, la bendición a la región donde estamos. Y como tú mencionabas en otras de las clases, o de las que estuvimos hablando, el caso de Jacob. Jacob en un tiempo donde estaba siendo esclavizado, estaba siendo robado por su jefe, le estaban quitando, Dios le dio una estrategia para que él pudiera sacar aún mayor ganancia, aún en las condiciones que le habían establecido. Y es el momento en que tenemos que tener un cuerpo legal dedicado en la iglesia, donde la iglesia aprenda las leyes, pero aprenda cómo operar en todo esto para que la bendición de Dios empiece a generarse a diferentes áreas. Los economistas que conozcan cómo manejar la finanza, cómo manejar todo lo que es la banca, cómo manejar todo esto de una forma tal que la iglesia pueda entonces ser la influencia adecuada en el mundo para traer la bendición y la prosperidad que se debe. Y así en cada área, la media, la educación, todas estas áreas. Por eso, sabiendo que la iglesia, por ejemplo, tiene muchísimas escuelas, ¿qué programas estamos dando?
Lo único que incluimos es una enseñanza bíblica, o estamos incluyendo una enseñanza transformadora que pueda renovar y llevar a la gente a un punto tal donde se conviertan no en alguien más del sistema, sino en la solución a las situaciones del sistema. Es que justamente yo creo que estamos en un momento donde nosotros necesitamos hacer una revisión completa de lo que, y permíteme usar esta palabra, pero en su sentido más amplio, de los currículum que nosotros estamos usando como Iglesia de Cristo, porque tiene que tener un balance en poder tomar del conocimiento y valga la pena decirlo de esta manera, del conocimiento humano, que no es humano, porque simplemente revelación de Dios de cómo funcionan ciertas cosas, y a la vez tener un conocimiento muy claro, muy preciso de cómo se maneja la economía de Dios, cómo se maneja el sistema legal de Dios y así, y poder entonces desde el mundo del espíritu, desde el cielo, que el cielo no es un lugar allá arriba, sino el cielo, hablándolo como el reino de Dios, es un ámbito donde el rey gobierna. Desde ese lugar nosotros poder traer lo que se necesita en nuestras naciones y ser realmente solución de Dios para este tiempo. Sí, entonces quiero enfocarlo en lo que hemos visto, el Salmo 24. Fíjate que el Salmo 24 empieza declarando de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Pero después empieza a dar las características de los que pueden ir al Monte Santo, de los que habitan en Dios. Esto es algo clave y claro, porque en este momento eso va a ser la característica que va a distinguir a los que van a tomar el gobierno. Y es muy claro por esto. Esto no es porque nosotros queramos ir en contra de un partido en específico o en contra de esto. Esto no es lo que nos mueve. Lo que nos mueve es ver gente con los principios bíblicos en los lugares de autoridad. Gente que esté dominado por el Espíritu Santo en los sitios de autoridad para que puedan influenciar y traer la verdadera prosperidad a una nación. Y valga la pena recalcar, Luis, ya te permito eso que estás diciendo, porque la iglesia, especialmente lo que hemos visto acá en Estados Unidos y que fue nuestra experiencia también en nuestro país, o son partidistas, es decir, creen que para ejercer gobierno de Dios hay que ser partidistas. Tenemos los otros extremos que dicen que como la política es corrupta no queremos saber nada de ello y de verdad no saben nada. Pero tampoco conocen nada de Dios. Entonces, es entender lo que tú estás diciendo, porque hay que recalcarlo a la gente que nos está escuchando. Gobernar de acuerdo al patrón bíblico significa que nosotros penetramos los sistemas humanos, pero con el pensamiento de Dios. Sí, entonces, y eso nos lleva a pensar en un Daniel. Fíjate, Daniel, como hombre, fue un hombre que subió al Monte Santo. ¿Qué subir al Monte Santo? Le dice que oraba 3 veces con sus ventanas abiertas. Lo que está hablando de eso es decir, un hombre que era transparente a tal punto que aun cuando estaba hablando con Dios, entregando su intimidad, la gente podía escucharlo. Era un hombre con transparencia a ese nivel, pero en ese mismo nivel él se convierte en el primer ministro de Nabucodonosor, porque se consideró el hombre más sabio que había en Babilonia. Nabucodonosor lo sucede su hijo y sigue siendo el primer ministro, Daniel, porque no había otro. Pero lo más impresionante es que llega el otro imperio, un imperio aún mucho más sangriento, mucho más diabólico, y todavía encuentra que no tienen otra gente a quien usar, sino al mismo Daniel. Interesante. Entonces, eso. Cuando vemos desde esa perspectiva, entendemos que la iglesia tiene que tener una solución a este estilo, a este nivel, donde como iglesia podamos tener a la gente, que no importa el que esté allá colocado como presidente, como partido político de turno en el gobierno, saber que hay gente que van a poder consultar con una palabra genuina de la palabra, con una palabra que tenga la relevancia para este tiempo, donde nosotros como iglesia estamos siendo presentes dentro de lo que son las decisiones legislativas, las decisiones gubernamentales, para implantar el reino en una forma adecuada. Y esto va a crear que desde las altas esferas de gobierno empieza a descender la bendición de Dios. Y diciendo eso es porque justamente entramos a este punto es porque la quinta puerta es que somos nosotros mismos, la iglesia. Porque en el resumen que traía, que llevaba hasta la 3, la cuarta puerta
franca que Dios está abriendo es el hecho de que nuestras promesas muertas están viniendo a vida, porque este es un año, este es un tiempo, es un kairos de Dios de destinos cumplidos. Amén. Y qué destino más interesante, Luis, y con mayor propósito, el que Dios le dio a la iglesia, y es que nos dio un lugar de preponderancia en la humanidad. Nosotros somos la iglesia de Cristo, no estoy hablando de un cristiano, y esto quede bien establecido, porque la gente piensa de manera errónea, es decir, es que yo soy la iglesia. No, yo soy templo del Espíritu Santo individualmente, pero la iglesia de Cristo, a quien se le dio el poder para gobernar y para reinar, es la eclesía de Dios, que es la reunión de aquellos que han sido escogidos para legislar. Y la iglesia de Cristo, colocada de acuerdo al orden de Dios, fue establecida desde lugares celestiales para gobernar juntamente con Cristo. Y esto a nivel estratégico es importante, porque se dice en todas las guerras que el que gobierna las alturas, el que logra tomar el control de las alturas, siempre gana la guerra. Y el Señor ya nos colocó a nosotros en las alturas. Así es que este es un tiempo donde nosotros necesitamos es simplemente caminar en el ejercicio de aquello que ya Dios colocó en nuestras vidas. Amén, amén. Qué tremendo esto. Entonces, fíjate, ya entramos ahora a este lugar, a esta puerta, donde ahora el Señor quiere usarnos a nosotros como puerta. Y da una declaración que la repite en el Salmo 24 2 veces. Dice, ¿quién subirá al monte santo? Y después dice, el limpio de manos. El limpio de manos y puro de corazón. Pero establece esa parte de que abridme puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y lo vuelve a repetir. Y lo que quiero hacer ver es que muchos de nosotros no entendemos que en la medida que nosotros nos convertimos en esa puerta de bendición, amén, al lugar donde estamos. Mira, y aquí hay que ser hasta amplio. Si queremos ver a la gente prosperar en su propio negocio, queremos ver a la gente prosperar en sus lugar de asignación, queremos ver prosperar a la gente que es cristiano, gente con los principios de Dios empiecen a tomar lugares de autoridad. Pero lo que quiero que entiendas es que allí donde estás, empezando con las mamás que están en la casa, con los papás que están tomando el rol de estar en su casa, allí puedes tener un lugar de influencia. ¿Qué está pasando con los hijos? ¿Cómo están ellos influenciando a sus hijos de tal forma que cuando venga el enemigo a traerle diferentes cosas, ellos puedan tener la capacidad de rechazarlo, porque han sido entrenados para reconocer los dardos del diablo? Y esto es algo sumamente difícil, y nosotros lo hablamos también como padres, ¿no? Porque de repente la gente nos escucha y pensará, bueno, es que o son tan perfectos o lo están escondiendo. No, nosotros somos ministros de Dios desde hace muchos años, ciertamente, desde muy jóvenes empezamos en el ministerio. De hecho, desde que tú y yo nos casamos estamos en el ministerio, pero desde antes de casarnos hemos estado en el ministerio. Y poder ver, Luis, a lo largo de nuestros años, que primero los ministros como padres, muchos el modelaje no fue tan bueno, y luego nosotros como padres no ha sido tan fácil, pero finalmente podemos decir en este momento hemos tenido victoria, pero la victoria ha sido porque hemos tenido que guerrear y hemos tenido que ser constantes para llevar a nuestros hijos a un nivel de gobierno y que ellos puedan tomar las decisiones correctas. ¿Han tomado decisiones equivocadas? Sí. ¿Se han caído? También. Los hemos tenido que levantar, los hemos tenido que restaurar, pero hemos creído a Dios por las cosas que Dios les ha estado pone en el corazón de ellos y ha puesto en sus destinos. Y lo que tú estás diciendo es importantísimo, porque cuando estamos diciendo que el Señor dice, ábranse ustedes puertas para que entre el Rey de la Gloria, y sabemos que en Isaías dice que somos llamados entonces puertas de justicia, porque esas son las puertas por las cuales entra el Señor. Nosotros necesitamos subir a un nivel donde la justicia de Dios sea establecida en cada lugar donde vamos. Amén. Y esto tiene que ser en todo nivel. No puede ser que nosotros cristianos hablemos, por ejemplo, de segregación racial. Y alguno de los que nos está oyendo de repente dice, bueno, eso no se aplica a mí. No, sí se aplica. Fíjate, nosotros tenemos dentro de las iglesias personas, y no voy a entrar ahorita en un momento donde utilice el nombre específico de ciertas naciones, pero la gente que me está escuchando sabe.
que no quiere, por ejemplo, dice, ay, no me meto con este porque esto es moreno. O hay morenos que dicen, no me gusta esto porque son de por allá de Centroamérica. Ay, no me gustan. Y cuando nos damos cuenta, entonces tenemos metido dentro de la iglesia al mundo. Porque el Señor, que yo sepa, siempre su corazón fueron las naciones. Y eso es injusticia. Y si nosotros somos puertas de bendición, eso es una de las cosas que tenemos que erradicar en este momento. Por supuesto, sí, porque no podemos seguir estableciendo cosas, conceptos segregacionales cuando el Señor nos dice que eso es pecado. Exactamente. Porque el Señor lo establece muy claramente en el libro de Santiago que eso es pecado, lo llama con esa terminología, no le da terminología media. Pecado. Y cuando nosotros conocemos que podemos ser una puerta de bendición, hay cosas que tienen que salir de nuestro vocabulario, de nuestra forma de pensar y de nuestro actuar diario. Y empezar a ser alguien que le da cabida a todo esto, porque esto es parte de lo que la integración que Dios quiere hacer de las diferentes culturas, diferentes etnias dentro de lo que es la iglesia de Jesucristo e influenciar en todas las naciones, con todas las naciones. Ahora fíjate que hablando de este Salmo 24, que es el que nos establece de una manera bien interesante las características de los que seremos puertas, y digo de los que seremos y los que somos puertas porque pues en el nombre de Jesús estamos allí, pero cuando hablábamos de la primera puerta, Franca, que el Señor está abriendo en este momento, decíamos que era un liderazgo que está levantándose, que Dios está posicionando, que tiene características de ser confiable. Y según el Salmo 24 dice, ¿quién subirá al Monte Santo? O sea, ¿quién es este que es capaz de entrar a la presencia del Señor? Porque tiene sobre sí la marca de la redención, lavado por la sangre del Cordero, pero eso es en todas las áreas, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo se manifiesta esto en lo natural? Dice, el limpio de manos. Y ser limpio de manos me está hablando de la manera en que yo genero las riquezas, me está hablando de la manera en que yo opero. Tiene que haber, Luis, un cambio en la vida del creyente. No puede ser que los tranzan en los negocios cristianos sean los mismos cristianos. Hay gente que dice, no, yo prefiero llevar el carro a tal sitio, porque es que si me lo llevo donde el hermanito siempre me sale con tal cosa. No, yo voy a mandar a arreglar el aire en tal lugar, porque es que siempre que lo arreglo por aquí, no puede ser. Es necesario que entendamos que estamos en un tiempo donde marcar estas puertas, que son las que a través de las cuales se genera riqueza, tiene que haber integridad. El limpio de manos, y luego dice, y el puro de corazón. Sí, dos palabras que en primer lugar implican, las dos frases implican integridad. Exactamente. Las dos frases implican una mentalidad donde lo que digo va en acuerdo con lo que hago. Porque la integridad tiene que ver con eso. No soy un agente de doble estándares. Para uno, para esto, pero cuando estoy en mis negocios, entonces yo soy tranza. Entonces, cuidado, porque estamos en un momento donde podemos cambiar la historia como iglesia, trayendo la bendición de Dios a todo el sitio donde estamos. Y lo vamos a hacer con una forma de vida íntegra, una forma de vida donde yo puedo extenderme y ver todas las bendiciones. Hay varios textos claves donde podríamos citar, creo que por el tiempo no nos va a dar chance de citarlos, pero sí podemos visualizar a través de este salmo que podemos analizar, si soy limpio de manos, cómo estoy haciendo las cosas, cómo estoy operando. Si soy puro de corazón, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué me motiva? Que me vean, popularidad, dinero, que tenga, que quiero sacar más dinero porque de esa forma usura. A mí me gusta cambiar la palabra motivo porque ¿qué es lo que controla tu vida? Porque lo que controla tu vida determina quién es tu Dios. Exactamente. Entonces, quiero hacer ver que estas son las dos claves o las dos preguntas clave. Cuando estoy trabajando, cuando estoy en lo que involucra mis manos, ¿cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo de calidad excelente a tal punto de que es lo mejor. Y yo hago una referencia a Cristo como carpintero. Y aunque normalmente a Jesús como carpintero. Normalmente el pasaje de donde Jesús hace milagros en Nazaret dice que hizo muy pocos milagros. Pero era ¿por qué? Porque la gente no lo conocía como el Salvador, sino como el carpintero. Y debe haber sido tan buen carpintero que lo reconocían, era como el carpintero. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús, aún en su papel de su labor humana, lo hizo bien. Con excelencia. Con excelencia porque
la gente lo reconoció. Bueno, este no es Jesús, el hijo del carpintero. Y cuando tú decías el hijo del carpintero es porque él también era carpintero. Creemos que esto nos está dando una llamada a nosotros, tener un distintivo de que presentamos el Evangelio, pero lo vamos a presentar también con que lo que hacemos, lo hacemos excelentemente, siendo uno, o si no el mejor, uno de los mejores en lo que estamos haciendo. Por eso el que no, el limpio de manos, puro de corazón, que tiene que ver con la motivación. Pero me gusta porque dice, y el que no ha levantado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, y esto tiene que ver con sentimientos, porque el alma es el asiento de los sentimientos. Y yo creo que estamos justamente, Luis, hemos llegado al momento donde y permíteme usar la frase, el crono se rompió, pero el kairos de Dios está perfectamente moviéndose. Y en el cronos mucha gente está en este momento paralizada porque sus sentimientos le han dirigido. Si llueve, entonces estoy deprimido. Si no me ven bien, ay, estoy dolido. Si no me toman en cuenta, es que ya no voy. Ay, si me saludan, qué maravilla. Qué triste todo esto cuando hemos hecho de la iglesia, lo convertimos en un club social, ¿verdad? Lo hicimos en un club y hemos demeritado a tal punto la eclesía de Dios que lo llevamos a algo más bajo que lo que es un club del mundo, porque te voy a decir, hablando como ser humano, si la iglesia del tiempo presente es solamente un club, que lo es en muchísimos casos, es un club de muy mala calaña en muchos de los casos, porque pues ni provoca estar en muchos de estos lugares. El tiempo ya prácticamente se nos agotó, pero yo creo que es importante que cerremos con este pensamiento. El que tengamos nuestra alma que no se ha levantado a cosas vanas, implica que tenemos delante de nosotros la motivación correcta, y esto es Cristo, su reino, su gobierno establecido en la tierra. Amén. Y como un liderazgo emergente, como una generación emergente siendo colocada por Dios para traer la bendición a las naciones, yo decreto en este momento en el nombre de Jesús que nosotros no entramos en acuerdos con el sistema. Amén. Y no nos diluimos en ningún momento, Amén. ni por amiguismo, ni por miedos, ni por nada con los valores del sistema. Y creo en el nombre de Jesús que para nosotros, y hablo de nosotros no como tú y yo, sino como la iglesia de Cristo verdadera, estamos en el momento más impresionante de la historia en Dios. Amén. Y nos corresponde escribirla a nosotros y no vamos a perder la oportunidad. Amén. Así es que te esperamos en nuestro próximo programa. Yo sé que está siendo de bendición en este programa Escudriñando y sé en el nombre de Jesús que para ti hay algo muy especial. Te espero entonces. Dios te guarde. Amén. Las cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel, cuando vio Adelante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. somos agentes de transformación para la comunidad donde Lugar. estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder con Que Él pasión. me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi estilo